¿Qué tal, amigos de Empresando? Muy buen día, muy buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en la que nos estén sintonizando. Nos encontramos realizando un episodio, un capítulo más de Empresando la Entrevista. Recuerden que Empresando es un canal que surge por y para ustedes con el objetivo de generar contenido que nos pueda ayudar a este crecimiento personal, a esta búsqueda de ver el cómo sí de las cosas. Y continuamos con nuestro invitado, el ingeniero Raimundo López, quien es presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Michoacán y que nos estará platicando un poco más de qué es el Consejo Coordinador Empresarial. Ingeniero, muchas gracias de nueva cuenta por su tiempo, por su espacio. Gracias, Alejandro. Te agradezco mucho la invitación y la entrevista, y igual agradezco mucho a todo tu equipo de trabajo. Muchas gracias, ingeniero. En esta parte de la entrevista queremos platicar con usted del segmento empresarial, del entorno empresarial. Y a nivel nacional existe una figura que es el Consejo Coordinador Empresarial. ¿Qué es el Consejo Coordinador Empresarial? El Consejo Coordinador Empresarial en el estado de Michoacán, pues es quien se dedica a reunir, aglutinar, asociar cámaras, organismos o asociaciones civiles que en su interior tengan un grupo de empresarios con un fin común o un rubro económico. Como hay, pues a nivel nacional hay cientos de cámaras en todo el país. Y bueno, en Michoacán debe haber aproximadamente, entre las más conocidas, unas 40. 40 cámaras en el estado de Michoacán. Y en este sentido, ¿cuáles son las empresas que conforman el Consejo Coordinador Empresarial? ¿O qué tipo de empresas pueden acceder a esta cámara? Es que deben ser a través de las cámaras. Okay. Como te decía, cada cámara, por ejemplo, Canaco tiene 35,000 más o menos asociados, desde el micro, desde el autoempleador hasta pues todo lo que se refiere más al comercio. Son normalmente en Canaco son pequeños, micros y medianos empresarios. Y está, por ejemplo, APEAM, que orgullosamente pertenece al consejo y tiene entre 30 a 31,000 productores. Esos productores es de los que tienen 1 hectárea hasta quien tiene 1,000 hectáreas de producción de aguacate. Está la rama de la CEMIC, que pues tiene más o menos unos 200 empresarios, constructores, que en su mayoría se dedican a hacer trabajos con temas de licitaciones públicas, municipales, estatales y federales. Canadevi, que se dedica al tema completamente de la promoción, difusión y venta de vivienda. Y así yo no quisiera distinguir a ninguna. Están los mezcaleros, está todo el sector turismo, que pues son los de AMEMAC, de la Asociación de Hoteleros, está toda la industria de restaurantes y hay muchas ramas. En total en el consejo hay 30 cámaras, más otros asociados de empresarios como los Ramírez, está ahí, y hay muchos otros empresarios más, pero a través de las cámaras te podría decir que es el 90%. En total deberemos de haber más de 150,000, de esa microempresa hasta el empresario más grande. En general, pues está todo el tipo de empresa, y tenemos, yo creo que el 90%, 95% de las cámaras del Estado dentro del Consejo Coordinador Empresarial. Qué interesante. Entonces estamos hablando que el Consejo Coordinador Empresarial es un ente que aglutina a todas las cámaras, sí, a nivel estatal y por lo tanto a nivel nacional, y por lo tanto, dependiendo del giro que cada una de las empresas tenga, ya sea pequeño o microempresario, puede sumarse, añadirse a estas cámaras, y dentro del Consejo Coordinador Empresarial va a existir esa representatividad de las diferentes cámaras con el objetivo de poder sumar para poder representar al Estado, ¿no? Sí, el Consejo se entiende con cada presidente o representante de cada cámara, que a su vez todo lo que se gestiona, se organiza, pues es a través de cada presidente, y podríamos decir que el Consejo Coordinador Empresarial es el máximo
representante en el Estado de todos los organismos, cámaras y asociaciones. Excelente. Y en ese sentido, ¿cómo surge la inquietud para el ingeniero Raimundo López de entrar al Consejo Coordinador Empresarial? No solamente entrar, sino ser el presidente. Es una buena pregunta porque era un reto, y aquí nuestra amiga Sheila lo sabe. Nunca me lo dijo, pero yo sabía, igual que cuando inicié siendo empresario, yo sabía que tenía máximo, yo creo, un 5% de posibilidades, porque no era conocido, porque yo no tenía esa historia familiar dentro de los organismos ni del consejo. Normalmente, y lo digo con todo respeto, en el consejo antes de mí había 12 presidentes, pero los 12 presidentes que son muy respetados y que son mis maestros, pues yo veía en ellos una historia de, pues, mínimo segunda generación de empresarios exitosos, o tercera, o muchos de ellos, algunos de ellos son hijos de algún ex gobernador. Y pues Raimundo López venía de un papá campesino, una mamá ama de casa, con una historia que no conocía a nadie. Y pues de repente dice, ya alza la mano y dice, quiero ser presidente del consejo. Y pues, ¿quién es ese Raimundo, no? Vamos a empezar a conocerlo. Pero creo que ayudó el ser auténtico, y que algunas personas empezaron a hablar la historia de Raimundo. También tengo que decir lo que eso me ayudó a que me aceptaran dentro de un círculo que creo que no era tan fácil de momento entrar. Y en ese sentido, ya estamos a unos meses de concluir este periodo de su mandato, de su presidencia. ¿Qué ha significado para usted ser el representante, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial aquí en el estado de Michoacán? No, toda una experiencia de vida. Al principio, como empezamos una de mis metas antes de hacer algo era que eso fuera más fuerte, con más agremiados. Entró Canaco, entró APEAM, y entraron pues unas 10, 15 cámaras más y algunos integrantes más. Entonces el consejo se empezó a volver más fuerte, y ya nos dieron un poco de más importancia en los medios, en los niveles de gobierno. ¿Qué significaba? Pues aprender mucho. Y te menciono esta parte porque hubo un momento pues había déficit. Al hacer movimiento nos generaba más gastos, pero había poco ingreso. Las cámaras tienen una fama, y en la realidad es de que siempre es muy recortado el presupuesto. Pero recuerdo que me dijo un amigo que se llama Manuel Nocete, que es expresidente, y yo le dije, oye, pues ya estoy prestando para el consejo, y yo como medio quejándome, ¿no? Y me dice él, oye, yo supe que tomaste un curso en el IPADE, ¿cuánto te costó? No, pues es caro. ¿Crees que esto valga más que el IPADE? Me hizo una reflexión, y no es que lo compare, pero el aprendizaje quizás es diferente, pero es igual o más importante. Y dice, ¿cuándo vas a tener otra oportunidad de aprender esta maestría aquí en el consejo? Entonces, con eso te digo que para mí es una maestría de vida. 3 años que coinciden a veces con las maestrías, que son 2 años o 3 normalmente, pues para mí es una maestría de muchas cosas. Creo que fui aprendiendo cosas, pero también me di cuenta del mundo empresarial, me di cuenta de la importancia que tenemos de los empresarios, no solo de generar riqueza económica, sino de una responsabilidad, y lo digo así con palabras muy claras, social y de medio ambiente, que antes no se vivía eso en el argot empresarial. Hubo mucho tiempo que nomás nos calificaban como los generadores de riqueza o crear empleo y eso. Ahora, por estudios mundiales, el que no se haga responsable socialmente, el que no sea responsable con el medio ambiente, con tu sociedad, con tu medio ambiente donde estás, la empresa ni siquiera va a subsistir. Entonces, queramos o no queramos, lo hagamos por convicción o no por convicción, pero las empresas debemos de ser socialmente responsables y también ser responsables con el medio ambiente.
Y te pongo un ejemplo, el Tratado de Libre Comercio habla de esas tres cosas. Sí genera riqueza, pero también hay una responsabilidad social que está muy marcada y también hay un compromiso con el medio ambiente. Totalmente de acuerdo. Entonces, esa conciencia y que podemos incidir, por ejemplo, uno de los objetivos que trazamos dentro del Consejo es tener una comunicación, retroalimentarnos con los gobiernos, no entrarle a un tema donde los medios salieran ganando, que es pelearte o ese tipo de cosas, pero sí sentarnos en una mesa en privado y decir, oye, nosotros los empresarios no queremos esto, sí queremos esto, pero el gobierno también nos dice, oye, ustedes los empresarios cooperen con esto, ayuden con esto, y creo que ha habido buena comunicación actualmente con los municipios, con el gobierno del estado, en sus diferentes secretarías y con el propio gobernador. Y también hasta a nivel federal hemos tenido buena comunicación con Marcelo Ebrard, cosa que antes era difícil, hasta con el propio secretario de gobierno hemos tenido algunas reuniones. Entonces el Consejo ya tuvo una importancia por el número de agremiados y los objetivos es pues coadyuvar en estas tres áreas que hablamos: generar riqueza, generar economía, generar empleo formal, contribuir con el medio ambiente y desde luego la responsabilidad social, tenerla bien puesta y eso es un tema que está en la agenda del Consejo ahorita. Excelente, y sin duda ha sido un reto el presidir el Consejo Coordinador Empresarial. Usted nos acaba de comentar que en su gestión se han logrado sumar otras cámaras, se ha logrado robustecer el Consejo aquí en el estado de Michoacán, pero también Michoacán es uno de los estados más bellos a nivel nacional. Está lleno de situaciones geográficas complejas, hay una diversidad de climas, microclimas. También nos afecta el clima social, también el tema de la inseguridad, que es todo un reto en este hermoso estado. Pero también, sin duda, yo creo que uno de los principales retos que usted tuvo es el estar trabajando con dos gobiernos del estado. O sea, concluir con un gobierno y empezar con otro. ¿Esto cómo lo logró vencer Raimundo López? Pues fue muy difícil. La campaña, cuando fue el cambio de gobierno, que yo soy muy respetuoso de cualquier partido político, precisamente en el Consejo en los estatutos dice que el que preside el Consejo no puede manifestarse públicamente a favor o en contra de un candidato. Y bueno, yo tenía las voces por los dos lados de dos candidatos. Oye, manifiéstate, algunos a favor de uno, otros a favor de otro. Y yo les decía, pues no. Y eso fue muy difícil porque era un tema de una presión muy fuerte el que yo me manifestara a favor de un candidato, X o Y. Entonces, yo recuerdo que pues de repente tuve hasta discusiones fuertes con algunas personas porque era mucha presión. Pero yo creo que lo bueno del asunto fue sí verme permanecido neutro, imparcial, y eso ayuda a que haya buena comunicación el día de hoy con el actual gobierno, y hubiera habido también buena con el otro porque no hubo manifestaciones en contra. Yo como representante de los empresarios hubiera sido un gran error. Entonces creo que eso fue, digamos que en ese tiempo me lo veían hasta como mal que no me manifestara, pero yo me defendía con los estatutos y porque mi convicción decía que yo no podría hacer eso. Y pues eso fue como que creo que el logro más importante en esa transición. Y también no solamente estamos hablando del tema político, sino también le tocó una época muy complicada de pandemia, en donde lamentablemente muchas empresas en nuestro país, de todos los gremios, de todas las ramas, pues tuvieron que cerrar las puertas, ¿no? Y tuvieron que bajar la cortina. ¿Eso cómo lo vivió usted desde el Consejo Coordinador? No, sí, fue un gran aprendizaje. Primero, aprovecho para reconocer a todos los empresarios que en su momento nos solidarizamos. Y uno de los rubros que fue muy afectado, y tú lo sabes, Alejandro, es el sector turismo. Todos los restaurantes, los hoteles, todos los negocios relacionados con el turismo, pues vivieron la peor época en muchas décadas, pienso yo. Entonces, ¿qué destaco de eso? Ahí es donde ves el valor de un empresario, porque ver cómo alguien hablando de fe, en lugar de decir, pues esto ya no sirvió, no sé cuánto va a durar la pandemia,
le invirtieron o consiguieron un recurso para remodelar su restaurante o para arreglar su hotel. Eso me conmovía mucho, y también que no despidieron en su gran mayoría a gente, la conservaron, se solidarizaron con los empleados, y eso fue un gran aprendizaje, algo que no, como que antes no se veía esa parte del empresario. Solidaridad. Esa solidaridad, la verdad es que yo es lo más conmovedor que tuve, por esa solidaridad de los empresarios, y aprovecho el espacio para reconocerle nuevamente a todos los empresarios de México, especialmente a los michoacanos, por esa solidaridad que hubo en los 2 años de pandemia. Si visitas Morelia, Hotel & Spa Mansión Solís es una excelente opción de hospedaje. Cuenta con una privilegiada ubicación muy cercana al centro histórico, donde podrás disfrutar de una hermosa arquitectura y vista de la ciudad. Ofrecen distintos tipos de servicios para hacer más amena tu estancia, tales como spa, gimnasio, estacionamiento, cafetería, restaurante y sin mencionar su increíble bar, El Milagrito, con excelente música e inigualable vista a la ciudad. Puedes revisar su página web que aparece en la descripción de este video, donde tendrás más detalles sobre los servicios, eventos y asistencia personalizada de acuerdo a tus necesidades. El equipo de Empresando te recomienda ampliamente el Hotel & Spa Mansión Solís, por si viajas de placer o de negocios a esta hermosa ciudad. Un hotel de la cadena Hudson. Hospedaje en armonía. Estamos por concluir su periodo de estos 3 años. ¿Y qué significa para Raimundo López el haber presidido el Consejo Coordinador Empresarial del Estado de Michoacán? No, pues mucho aprendizaje y una gran responsabilidad que ha habido en su trayecto. Yo siempre pensé que ya que fue inclusive difícil entrar porque fue una campaña no fácil, le di mucho valor por lo difícil quizá de la propia campaña. Y creo que pues no voy a tener otra oportunidad de ser presidente del consejo, porque los estatutos así lo mandan. Y pues bueno, yo traté de dar mi mayor esfuerzo. Sé que quedé corto en muchas cosas, pero la verdad es que algo que se logró fue consolidar un consejo fuerte, y ahora el aprendizaje, pues ver todo lo que aprendí en la pandemia, todo lo que descubrí que se puede ayudar desde el consejo, simplemente incidiendo en un comentario positivo y no darle cuerda a lo negativo, porque genera optimismo, y todo lo que se le dé cuerda a lo negativo pues genera miedo y genera mucho estrés. Entonces yo creo que todos los líderes, no solo en el consejo, en todas las cámaras, en los políticos, pues tenemos un gran compromiso con la sociedad, y uno de los compromisos, creo yo, es darle cuerda a lo positivo, sin dejar de reconocer que hay cosas que hay que mejorar y mejorarlas, pero sí públicamente hay que siempre mencionar lo bueno y cómo podemos salir de lo que no está bueno, así lograrlo. Como tú hablaste del tema de inseguridad y esas cosas, que es un tema de la agenda de todos, no solo del gobierno. Todos debemos de contribuir en eso. Totalmente. Todos debemos de contribuir en los empleos formales, porque eso nos va a ayudar a la economía. Y vaya que Michoacán tiene un gran reto, porque tenemos el 65% de empleos no formales y solamente el 35%, y hay que reconocer lo que es un gran reto de empresarios, de gobierno y de toda una sociedad en conjunto. Sí, para poder lograr los resultados, sin duda alguna, no solamente es una responsabilidad de una de las partes, ¿no? Para poder llegar a tener buenos resultados y ser buenos empresarios, o poder generar un impacto positivo, sin duda alguna se necesita de buenos colaboradores, se necesita de buenos empresarios, pero sin duda alguna también del apoyo gubernamental, ¿no? Para poder hacer que en estados tan ricos como Michoacán se venzan esas barreras de cambiar estas estadísticas y poder generar mayores empleos formales. Sí, y pues es un trabajo en conjunto. Yo creo que un reto que tenemos en Michoacán es saber trabajar más en equipo. Hay grandes líderes, hay gente con un grado de inteligencia muy alto. Las estadísticas hablan, ha habido presidentes, ya 3, 4 aquí de Michoacán, presidentes de la República, pero la verdad es que nos falta
aprender a trabajar más en equipo, y es uno de los retos que yo siempre insistía desde el consejo. ¿Cómo demostrar trabajar en equipo? Pues primero haciendo un equipo en el consejo, ¿no? Claro, totalmente. Y ser congruente de que sí puedes jalar gente, y a eso pues tienes que tener la paciencia de la gestión, por ejemplo, para convencer que alguien entre con todos sus agremiados al consejo. Creo que algo de lo más difícil en este caso fue APEAM, porque es una institución, es la asociación civil más grande, económicamente activa de toda Latinoamérica, con un tema económico pues muy fuerte, pero también con alguna problemática del medio ambiente, que han estado trabajando ahí, ya cooperando con la ONU en programas que marca la ONU para el medio ambiente, y pues yo creo que es una asociación que hay que aprenderle desde su estructura, cómo se formó, y que puede haber más asociaciones como APEAM que pueden detonar la economía de un estado en muchas otras ramas de la economía. Yo creo que somos, tú lo dijiste bien, un estado muy rico, con mucha diversidad, pero tenemos una gran responsabilidad todos los líderes de X o Y rubro. Sí, totalmente de acuerdo. Y estamos llegando ya al final de esta entrevista, y no queremos concluirla sin que nos pueda hacer las recomendaciones generales para aquellas personas que tienen el interés, la inquietud de emprender y de hacer una empresa. O sea, cómo aventarte realmente a hacer la empresa, pero también cómo mantenerte, ¿no? Porque muchas veces se cometen errores en el camino que hacen que se tenga que cerrar la cortina. ¿Qué consejo nos puede dar? Pues lo que yo veo es que primero tener un gran valor con la palabra, porque eso nos da certeza, certidumbre, y generar una credibilidad a través de eso. Pero en las empresas, yo insisto, el perfil de un empresario es extraordinario, porque está diseñado para, por el ejemplo que dimos en la pandemia, para las peores adversidades, pero volvemos a salir. Hay experimentos científicos que un empresario puede fracasar, pero por su perfil puede renacer y volver a surgir con una nueva empresa. Pero si le das dinero a alguien, y lo digo con todo respeto, que no tenga como el perfil de empresario o de emprendedor, y se lo puede acabar, y después es difícil volver a rehacer. Entonces creo que aprovechar eso, que los empresarios sí se identifiquen bien, motivar a los jóvenes empresarios para que sean los nuevos generadores de empleo, para que vean, y yo creo que ellos ya traen el chip más del medio ambiente, de la conciencia social, y que es a través de pensar en el todo y cooperar con todos como podemos sacar una sociedad adelante. Yo nuevamente felicito a los empresarios, y pues los invito a más conciencia social y de medio ambiente, y a invitar a todas las empresas que pensemos en los colaboradores para un empleo formal, y que cada vez vayamos contribuyendo para una mejor sociedad. Pues esta es empezando la entrevista, finalizando la segunda entrevista con el ingeniero Raimundo López, transmitiendo desde Michoacán, desde Mansión Solís, en Morelia, Michoacán, muy cerca aquí del acueducto, por eso escuchamos un poco de ruido. Y pues únicamente recapitulando, estuvimos con uno de los empresarios más importantes a nivel regional. El tema de presidir el Consejo Coordinador Empresarial era un sueño, era un reto. Se enfrentó a una campaña complicada, personas con un perfil diferente, tal vez con mayor apoyo, tal vez más reconocidos, y eso lo logró vencer el ingeniero hace 3 años, el lograr presidir el Consejo Coordinador Empresarial, que era parte de sus sueños, en donde a 3 años de distancia, el ver hacia atrás todo lo que ha vivido, un tema de pandemia, cierre de negocios, el poder sumar a nuevas cámaras, el trabajar con dos gobiernos de oposición, el poder trabajar y colaborar y ver el cómo sí en un estado muy grande, complejo, con diferentes matices que hay que enfrentar día a día. Nos ha platicado también que a veces el tema de la prensa, el cómo abordar la prensa y poder buscar que estas notas positivas sean realmente la nota y no ese factor negativo, cómo hacer que el 0.5% de lo que sí se puede hacer se logre y se lleve a cabo, y no enfocarnos en el 99.5% de lo negativo, y cómo
es un ejemplo el ingeniero Raimundo López, que a veces creemos que para poder lograr éxito, y el éxito no solamente es en lo económico, sino es lograr trascender como él lo está haciendo el día de hoy en la actualidad en Michoacán. A veces creemos que tenemos que tener estudios en tal universidad o venir de tal familia o tener tal capital. Él nos ha demostrado como un hombre que empezó desde abajo, con padre campesino, madre que se dedicó a la casa para dedicar y educar a los hijos. A veces esta madre que es el impulsar al hijo, pero también con esos miedos de no vueles tanto porque tengo miedo de que te vaya a pasar algo en esta camioneta. Empezar como empresario desde los 18 años, el ver el cómo sí, entrar a los 31 años en el tema de la construcción después de haber sido o formar parte de un ayuntamiento de Charo, que son los municipios más cercanos de la zona conurbada de Morelia, cómo seguir creyendo en él, cómo empezar este proyecto de la constructora, cómo crecer el proyecto de Grupo LORD, no solamente en la parte de construcción, no solamente en casas, caminos, pozos profundos, sino también la parte de energías sustentables y renovación de energías, con el tema de la empresa de los calentadores, padre de familia, matrimonio de 30 años, abuelo recientemente, terminando y concluyendo una exitosa administración en el Consejo Coordinador Empresarial, y que sin duda con su ejemplo nos está invitando a todos al cómo sí podamos emprender, hacer, y que todo es posible si nos lo enfocamos y si logramos materializar nuestros sueños y tener muy claro qué queremos hacer y hacia dónde vamos. Ingeniero Raimundo, muchas gracias. No, pues yo lo único que puedo decir que todo lo que acabas de mencionar me compromete. Es un compromiso porque yo pienso que en lo personal a mí me compromete más ese tipo de palabras, y la verdad no quiero fallar, y sí quiero seguir trabajando desde mi trinchera, desde donde yo esté, por una mejor sociedad. Y la verdad, he comentado que a veces es uno egoísta si no te arriesgas a ayudar un poco. ¿Cómo? A veces hasta con un comentario, alguien, como te decía, que lo hacía mi esposa conmigo, ¿no? Oye, en esto yo no lo veo muy bien, es bien difícil porque a veces pierdes un amigo y es un ego con uno, porque lo que no quiere es uno perder al amigo, aunque dejes de ayudar. Está medio complicado lo que acabo de decir, pero en resumen es ayudar. Yo tengo una frase, es ayudar a los demás aunque arriesgues la amistad. Entonces, también hay una frase de lo que acabas de decir, que sin dinero, sin conocimiento. De hecho, la patentamos y yo me despido con esta frase. Dice: con amor, fe, perseverancia, paciencia y humildad, tú logras todo lo que te propones. Pues excelente, de verdad, muchas gracias. Y también esta es la segunda entrevista con el ingeniero. Ya platicamos en la primera de su etapa empresarial y de la parte del libro Como Sí, y el ingeniero nos acaba de dar una muy buena noticia, que nos está regalando 10 libros para nuestra audiencia, en donde vamos a estar haciendo dinámicas en YouTube, en TikTok, en Instagram y en Facebook. En las diferentes plataformas vamos a hacer diferentes dinámicas para poder hacerles llegar este libro hasta donde estén, autografiado y firmado y dedicado por aquí el ingeniero, que lo estamos comprometiendo a eso. Sí. Y sobre todo para que veamos el cómo sí de emprender, el cómo sí de hacer las cosas, y que la única barrera la tenemos nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, y esto fue Empresando la Entrevista, transmitiendo desde Morelia, Michoacán, desde Mansión Solís. Gracias.